¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Estamos tan contentos de estar aquí con ustedes. Hoy día tenemos la pastora Janelle. Así Hola. es. Ella es nuestra jefa y también nuestro líder y estamos tan contentos. Ella está sobre internacional, you're over the international, y también ella es pastora acá en Springfield. Hemos estado trabajando en hacer cosas para Latinoamérica, recursos para plantar iglesias. Entonces estamos trabajando duro y estamos más que contentos de tener ella acá. Ella tiene su maestría en matrimonios y familiar, en terapia, psicología, igual que yo, y también de consejería cristiano. También ella acaba de terminar su doctorado en ministerio con justamente un enfoque de perdón. Ella hizo un plan para los life groups justamente de perdón. Entonces, hoy día vamos a estar hablando de perdón. All the things that you have done and are, and how you've done your master's degree and all that, and your doctorate in forgiveness and healing in that area. So, entonces tenemos muchas preguntas para ella. Entonces, will you tell us a little bit about what you did, how you came about coming to your thesis and deciding what you were going to do in forgiveness? Pues estamos preguntando, cuéntanos un poco de cómo decidiste escribir esta tesis y hacer todo el trabajo teniendo que ver con este tema del perdón y sanidad. Well, as I have counseled for over 15 years, I realized that forgiveness was the base of all issues and healing. Forgiveness needed to happen. Al hacer consejería por más de 15 años, he notado de que el perdón es algo fundamental para que alguien pueda tener sanidad. And as I prayed for my doctoral thesis and project, I asked the Lord, and He said, do it on forgiveness. Y al estar orando y buscando al Señor en qué debo hacer mi tesis y mi proyecto de doctorado, sentí que Él me estaba diciendo, hazlo en el tema del perdón. And my first way of wanting to do it was to teach how forgiveness transcends culture, and to gather all of our pastors together and do tests and training on how to help people forgive. Y mi primera cosa que yo quería hacer era comprobar y ver cómo el perdón transciende todas las culturas y teniendo todos los pastores de las diferentes naciones y hablar acerca del tema del perdón y cómo afecta aún en esas naciones y culturas. But when COVID happened, all of that was shut down. So we created a Bible study material on forgiveness. And then I wrote the large paper informing all of the information from over 120 books I read. Yeah, it's very interesting. Y después con el COVID no pudimos lograr esa parte de la meta que teníamos propuesto, pero sí lo hicimos como un estudio bíblico teniendo que ver con este tema. Y esto es algo donde yo he leído más de 120 libros teniendo que ver con el tema, así que he leído bastante y terminando siendo como este estudio bíblico acerca del perdón. Okay, so you have the academics as Entonces, well as the pastoral, as well as the psychological part of forgiveness. So así que tienes la parte académica, como también la parte pastoral, como también la parte psicológica del perdón. So tell me some of the benefits that you have found or the importance of forgiveness. Así que cuéntanos un poco de los beneficios y la importancia del perdón. Well, forgiveness actually heals the person rather than the person that you're forgiving. So that you're able to release the pain and the hurt. And God brings healing when forgiveness begins. Así que la sanidad realmente sana a uno mismo, más que la persona que te ha hecho el daño. Y es a través del perdón que Dios puede traer esa sanidad. And not only that, but there's actual proven scientific studies, not theological studies, scientific studies on the power of forgiveness and how it actually heals physical maladies in the body. Y hay estudios científicos, no teológicos, pero científicos que comprueban el poder del perdón que hasta trae sanidad a enfermedades que uno pueda tener en su propio cuerpo. So as a pastor, okay, because that's a very thing, you have the academic part, but as a pastor working with hundreds of people, even maybe thousands, what have you seen how the lack of forgiveness, how it could maybe hinder or affect the lives of people? Bueno, siendo pastora y estando con centenares, sino de miles de personas, ¿cuál es el efecto que tú has visto de que la falta de perdón trae a otros?
Well, a uno mismo. forgiveness all deals with hurt. Mhm. And when we're hurt, we tend to put up walls and boundaries between people. I found that when you're hurt with someone, if you don't walk through the process of forgiving them, then the next person that comes along will hurt you even worse and worse. And then more people that you're offended with and hurt by. If you don't bring healing in one, it goes to greater. Bueno, el perdón tiene que ver con dolor realmente. Entonces, si uno te hiere, si alguien te hiere, lo que tenemos la tendencia de hacer si no perdonamos a la persona es crear barreras y murallas. Y si no perdonamos a esa persona, va a venir otro más adelante en nuestra vida que nos va a herir más que esa primera persona. La falta de perdón nos lleva realmente a estar más y más heridos a lo largo que vamos viviendo nuestras vidas. So tell us, walk us through a little bit of what you have found, like a process of forgiveness. How would someone walk through the process of forgiveness? Because we have lots of people who have traumas, have serious things. They're not just, it's not like in your head, it's like serious hurts. How do you walk through that? Entonces, háblanos un poco del proceso de perdonar, porque tenemos personas que están viendo que han sufrido traumas, que no es algo inventado en su cabeza, que realmente están dolidos, dañados. ¿Cómo se ve el proceso de perdón para personas? Well, the first way is to, number one, recognize it. Don't hide it anymore. Don't push it down. Allow God to reveal it and expose it to somebody that you know you can trust, who you can talk it through with. Second, or you want to do that one? So expose what? Like the hurt? Expose the hurt. Okay. Entonces, lo primero es reconocer el dolor o el daño que tienes y irte a alguien en la cual tú confías y poder hablar esto. Dios no puede hacer nada si primero nos queda esto expuesto. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo. And then ask the Lord to help you forgive when we don't want to forgive and we want to hold it in so that we feel more powerful or we feel strong or that no one can hurt us again. Allow the Lord to say, hey, help me to forgive. Y lo segundo es, pide al Señor que te ayude a perdonar, especialmente cuando no tienes ganas de hacer eso. A veces no perdonamos porque sentimos que es la manera en que podemos sentirnos fuertes, protegidos, como nadie más me va a hacer daño. The third thing I would say would be specific. So take one person that you've been offended or has hurt you greatly and start writing a list. Be specific. I forgive this person for this event. I forgive this person for this event. Don't lump it all into one thing because there is so many times that they've hurt us, said words, offended us, put us down, that we need to forgive specifically. Lo tercero es que sea específico. Tome un lápiz y un papel y anote las cosas específicas. No ponga todo, digamos, no ponga en grupo a personas, sino individualmente. Tal vez alguien que te ha ofendido, alguien que te ha dolido, te ha hecho daño y puedes decir, yo perdono a esta persona y específicamente esté anotando las cosas por las cuales está perdonando a esa persona. And I've asked people to pray over those each and every line every day. And bring it to the Lord. Lord, help me to forgive this person for this every single day until there's no more pain. Y yo les instruyo a las personas que oren sobre cada una de esas líneas cada día. De decir, Señor, yo perdono a esta persona por estas cosas que hicieron y hacerlo hasta que uno no sienta el dolor más en su corazón. And number 4, once you've gone through that process, we talk about having the gift of grace, where maybe you can give a gift to them where they don't even know it's you. Write a note with a card in there and just say, I forgive you, or even just send a gift without any note at all. Pues la cuarta cosa es hacer lo que llamamos un regalo, un don de gracia. Esto donde tú, por ejemplo, escribes una nota a la persona o le puedes incluso mandar un regalo a la persona. No tienes que decir de quién va o viene, pero es una manera de entregar gracia a esa persona y escribir tal vez una nota, un regalo que le haces llegar a la persona así que sepa necesariamente de quién viene. And it's almost when you give that gift, it's like a release. Like, okay, I've given something good when they've given me something bad, and I'm letting it go. Y hay algo que sucede, es como que algo se rompe, porque lo que estás haciendo y declarando es que a la luz de lo que ellos han hecho, lo mal que ellos han hecho, yo estoy respondiendo haciendo algo bueno, y te ayuda a poder soltar la situación y la circunstancia. And one of the things I've noticed is in the place of hurt and pain, we all have different lies that we tell to ourselves or that have been spoken over us.
And once we go through the process of forgiveness, those lies are revealed. I am not this kind of person. I am not a trash bag. I am valuable. I am loved by God and loved by people. And we're able to change those falsehoods into truth. Y algo que he notado es que en esos puntos de dolor está compuesto y rodeado de mentiras. Cuando uno puede ya perdonar a la otra persona, estas mentiras quedan expuestas. Y es ahí donde se reemplaza con la verdad. Donde tal vez uno dice, yo no soy basura, yo soy alguien que tiene valor, yo soy alguien que es amado, digno de ser amado. Y es ayudar a reemplazar esas mentiras con la verdad. That's so powerful. No, what happens in when there has been like abuse or there's situations where you can't have contact? How do you do that in a healthy way? ¿Qué sucede, por ejemplo, si ha habido abuso o si tal vez no puedes tener contacto con la persona por cualquier razón? ¿Cómo puedes hacer esto de una forma saludable? And in those cases, you don't need to have contact. You don't need to tell them, I forgive you. It's between you and God and your healing. Y en esos casos no tienes que ir a la persona y decir yo te perdono, porque ni siquiera tienes que tener contacto con esa persona. Esto es entre tú y Dios y tu sanidad. I've had some people mail a gift card. He tenido personas que han enviado un gift card a la persona. With no name on it. Sin nombre. Or they give it to someone else as a representation. O se lo dan a otra persona como esa persona representativamente, ¿no? de la persona que están perdonando. I've also seen it where people have given in an offering and said, this is my seed toward healing, and I'm giving this gift of grace that now I'm releasing this pain. Y he visto también donde personas han dado como una ofrenda. Están diciendo, yo estoy dando esto como una semilla de mi sanidad y estoy soltando esto. Y lo dan, es una forma de poder entregar gracia y poder otra vez como que romper un poco el ciclo de la falta de perdón y llegar a sanidad y libertad. Okay. And so what have you seen as a result of that? I don't know if you've seen in... Well, we did a group, it was over about 200 people who took place in this life group. And we saw that there was a huge difference in healing. Although it was very funny because many people thought, oh, I don't have anybody to forgive. I'll take the class because I love Pastor Janelle. And so I'll just do the life group. And at the end, they realized, whoa, there was so much that I needed to forgive. And that was hindering me, that this helped. Bueno, hemos visto que ha sido sumamente eficaz. Hicimos una prueba, digamos, en nuestros life group con más de 200 personas. Y fue algo interesante, de que muchos tomaron la clase sintiendo, yo no tengo a nadie que perdonar ni nada así. Y tal vez lo están haciendo porque me aman a mí y están participando en esto, pero que durante el curso se dan cuenta de que sí, había áreas o personas que necesitaban ellos perdonar. Y fue un momento donde realmente podían entrar en libertad. A lot of people in the groups even realized I'm not alone. There's so many people who've been hurt worse than me or alongside of me, and that we can forgive together. If they can forgive, then I can forgive. Lo otro que ayudó también en este contexto es entender de que no estaban solos. Pudieron ver de que habían otros que han sido también dañados, dolidos, tal vez peor que uno mismo o tal vez la misma cosa, y como que juntos podemos perdonar a los demás. And so how do you recognize there's a place, like maybe there's an area of, some of those people who would think like, well, I don't have anybody to forgive. I mean, obviously there's traumatic things and those things come to the surface. But what about in the daily interactions or in church or in work? Those interactions, how can you be aware if you're needing to forgive? ¿Cómo se puede dar cuenta a alguien de que necesita perdonar a otro? O sea, obviamente si hay algún trauma, eso está bien al superficie, pero como tal vez en interacciones de la iglesia o tal vez en el trabajo, en el día a día, ¿cómo nos damos cuenta que necesitamos perdonar a otra persona? Well, that begins because we all need to forgive. Bueno, comenzamos con esto. Todos necesitamos perdonar a otros. And if you don't think you need to forgive, then you probably need to forgive even more. Y si tú crees que no necesitas perdonar a alguien, seguramente tienes que perdonar aún más que otros. O sea, sí. Even people who cut you off in traffic or situations at work, we all need to forgive. Tal vez alguien, no sé, se corta en línea en el tráfico o alguien en el trabajo te trata mal. Todos tenemos que perdonar a los demás. A big way to identify if I've forgiven this person or not is if there's pain. When you think about them or a situation, or you are angry at men all the time or angry at women all the time, older people, younger people, it's a trigger point for your pain.
Es una buena manera de saber si has perdonado realmente es que si traes a la persona a la memoria si te causa dolor o no. Si no te causa dolor es de que ya hay libertad y sanidad. Y hay veces que son cosas que gatillan a personas por experiencia. Tal vez son, uno está enojado siempre contra todos los hombres o todas las mujeres o ancianos o jóvenes que terminan siendo como gatillos. Y eso son indicaciones de que hay algo ahí que uno tiene que estar perdonando o perdonar. And I believe that the depth of the pain will probably lead to a greater process of healing. So it's not just a one time, oh, I forgive them, it's done. No, it's a process. And sometimes it's a bigger, longer process than we think. Y yo creo que el perdón es un proceso, no es que algo que se hace solo una vez y ya basta. Y especialmente mientras más profundo sea el dolor, usualmente más largo, digamos, el proceso, que está bien, pero el perdón termina siendo así como un proceso. So you may have forgiven someone a year ago, but if when you see them again, you feel the pain. You go, okay, well, I guess I have more that I need to forgive. Lord, help me to forgive. Sí, entonces tal vez has perdonado a alguien, digamos, el año pasado, pero después lo vuelves a ver y te causa un dolor en tu corazón. Seguramente hay áreas que tal vez tienes que aún perdonar y ahí puedes decir, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Yeah. What I find is very interesting here in Springfield, Missouri, it's the Bible Belt. Everybody's a Christian or knows about Jesus, but almost 80%, 90% have been hurt by the church and want nothing to do with God. And they're in pain and broken, and they don't even realize that they need to walk through forgiveness. Algo interesante que he visto acá en Springfield, en la ciudad de Springfield, en el estado de Missouri, es de que es un lugar que es conocido como, entre comillas, cristiano. Todos conocen al Señor y todo lo demás, pero algo que me ha llamado la atención es que un 80-90% han sido heridos por la iglesia y están como ofendidos en contra de Dios y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que están en necesidad de perdonar. Sí. So, have you found in the church, how do you walk out? I mean, I have. For me, I've seen that unforgiveness has been almost like the first step for people to even walk away from God. That there's something that happens, and it's like almost like a trip up, and then it affects them in so many areas. What have you found in the church having to do with unforgiveness? Yo he notado que en la iglesia, que usualmente la falta de perdón termina siendo como, si no se trata con eso, termina siendo como el primer paso donde alguien se va alejando de la iglesia y se va alejando de Dios mismo, termina siendo una piedra de tropiezo. ¿Qué cosas has visto tú que sucede con personas dentro de la iglesia donde hay falta de perdón? Well, it starts with any kind of offense. Yeah. So if somebody says something wrong or does something wrong, a lot of times, especially in the church, because we think everybody should be holy and amazing, that we take offense. Y usualmente, mira, son cosas donde uno se puede ofender por cualquier cosa. Tal vez alguien dentro de la iglesia dice algo y sale de una manera como tal vez uno no pensó, porque pensamos que uno está en la iglesia debería ser tan santo y perfecto que nos ofendemos por muchas cosas. And we're always going to get hurt in church because we're people and we hurt each other because we're human. Pero somos humanos y siempre va a haber esta fricción, va a haber momentos donde tal vez uno se ofende con otra persona. But the problem comes if we don't immediately forgive and begin to dwell on that offense, then it leads to greater hurt and unforgiveness. Y el problema es que si no perdonamos de inmediato y empezamos a darle vuelta este daño o ofensa que alguien nos ha causado, nos lleva a la falta de perdón y juntamente con otras cosas. And the more we dwell on the hurt, the bigger the hurt becomes. Y mientras más atención damos a nuestro dolor, más grande se hace el dolor. And it happens in the church and outside the church. Y eso pasa dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia. So what would you say is the biggest obstacle to deciding to forgive? O sea, ¿cuál sería el obstáculo más grande? Or obstacles, I don't know. O los obstáculos para que alguien decida perdonar finalmente a alguien. Well, I think number one, if we're looking at very high traumatic events that have happened to you, the fear of being hurt again can keep you from forgiving. Bueno, si estamos viendo, por ejemplo, una situación donde alguien ha sufrido un trauma bien fuerte, muchas veces ver el perdón o el no perdonar es como, realmente es el miedo de que te vuelvan a hacer daño otra vez. And for some reason, it doesn't matter on how much education you've had. If you're hurt and you allow the anger there, you feel more powerful when you have the anger. So the hurt almost enables you to feel more powerful, so you don't want to let that hurt go.
Y no importa el nivel de educación que uno pueda tener, cuando uno se siente dolido y después se siente enojado, hay algo como que te empodera, te sientes lleno de poder. Y después ahí ya no quieres soltar el dolor porque te sientes que estás teniendo que soltar ese poder que tú sientes. And a lot of times when there is anger, especially in men, there is a hurt there that they haven't dealt with yet. Y usualmente cuando hay un enojo, especialmente por ejemplo, en hombres, es porque hay un dolor que no ha sido tratado. Beyond traumatic events, on a normal basis, pride and self-pity keep us from forgiving. Bueno, más allá, digamos, de eventos sumamente traumáticos, lo que que termina siendo obstáculos al perdón es nuestro propio egoísmo y autolástima. Which sounds like I didn't deserve this, I deserve better. How dare they do this to me? Always they hurt me. How come I'm always the one being hurt? Y se expresa usualmente, encuentra expresión en cosas como yo soy siempre el que sale dañado o dolido, porque siempre yo no me merezco esto, yo me merezco algo mejor que esto. A fourth thing would be our thought life. Yeah. Because the more that we dwell on it, it almost becomes like a tornado that torments us. And all that we think about and filter our life through is the pain. Lo otro tiene que ver con nuestra vida de pensamientos, o sea, mientras más enfocamos el dolor y tal vez el evento que ha sucedido, se vuelve como un huracán en nuestras vidas y vemos todo a través del lente del dolor que estamos sintiendo. But God has called us to be free so that we don't have to be tormented anymore. We don't have to have that anger, that we can walk in peace and wholeness. Pero Dios nos ha llamado a caminar en libertad, donde no tenemos que tener esta tormenta y este tormento, y donde podemos caminar en paz y en libertad. And it starts with forgiveness. Y todo eso comienza con perdón. So what would you say to get over those, really those things that have gotten in our way, the obstacles? What would you say is maybe a first step for someone who has some of these obstacles to take a step towards forgiving? ¿Cuál sería tal vez un primer paso que alguien podría tomar viendo tal vez incluso estos obstáculos que está enfrentando en su vida? The first way is to recognize it. O sea, yo creo que lo primero es reconocerlo. And if you don't think you have a problem, then ask your spouse or your children. Y si tú crees que no tienes un problema, bueno, pregúntale a tu esposo, tu esposa o a tus hijos, a tu familia. They will tell you truthfully, you've got an issue with this. Porque te van a decir la verdad, te van a decir, sabes que tienes un problema en esta área o con esta persona. Okay, and then what if I don't feel it? Am I a hypocrite? Bueno, la otra pregunta es, si no lo siento, o no siento el perdonar a la persona, ¿me hace eso un hipócrita? Well, if you don't feel it, that's normal, that's human. El no sentirlo es normal, eso es ser humano. Who wants to deal with the pain and the hurt? ¿Quién quiere lidiar con el dolor? But forgiveness is actually an act of faith, even when we don't feel like it. Pero el perdón es un acto de fe y lo hacemos aun cuando no lo sentimos. That I choose to believe that God's going to heal me, so by my faith in Him, I'm going to forgive even if I don't want to. Y yo escojo creer de que Dios me va a sanar y por lo tanto yo perdono aunque no siento perdonar y tal vez ni siquiera quiero hacerlo necesariamente, pero lo hago por fe, sabiendo de que esto es parte de mi proceso de sanidad. Just as we believe by faith that we are going to be healed, that we can move mountains, that God is our provider, we also have to have faith that God can heal even in our inmost being and the hurts that we've gone through. It's the same type of faith. Y es la misma fe que usamos al creer incluso que podemos mover montañas, de que Dios nos puede sanar, de que Dios va a suplir. Tenemos que tener fe aún en esta área de que Dios va a sanar nuestra alma, nuestros corazones. Do you have any stories of any people that have chosen to forgive? ¿Tienes alguna historia de personas que han escogido perdonar? There are many, many. Hay muchísimas. In fact, in one of there's so many stories, but one couple, they went through the forgiveness class. Pero una pareja pasó por esta clase de perdón. Because it was in their Bible study, they didn't think they had to forgive. Y ellos pensaban que no, estaban bien, que no tenían nada que perdonar. But during the time, God began to reveal something in the man's heart. Pero durante ese tiempo, Dios empezó a revelar algo en el corazón del hombre, del varón. And he had come from a very horrible past. His mother and father broke up. He had a very hard time with both his mother and father having a relationship. Y él vino de un pasado bastante difícil en su familia. Sus padres
se habían separado y tenía gran dificultad con las decisiones que sus padres estaban tomando. Well, at the end of the time, Al terminar este curso, he could hear the voice of God saying, I want you to move to where your father is living. y sintió el Señor decirle, yo quiero que te mudes a donde está viviendo tu padre. And everything in him said, no, I don't want Y todo to. dentro de él decía, no quiero hacer eso. But he chose to obey God. Pero escogió obedecer a Dios And they moved over there, y se mudaron allá, not living with, no viviendo con, but around the area. pero en el área cerca. And God started to bring healing in that relationship. Y Dios empezó a sanar esa relación. Another person had gone through some horrible abuse by their family. Y otra persona había pasado por un abuso horrible por parte de la familia. And God led her through this class. Y Dios la guió por esta clase And she was able to forgive. y ella pudo perdonar. And she was able to forgive so much so that she was able to call her parent on the phone and choose to forgive them. A tal punto, Dios la tocó y sanó, que ella pudo llamar a sus padres y expresar el perdón hacia ellos. The most amazing thing was the next day, her parent died. Y lo increíble de esta historia es que al siguiente día sus padres murieron. And all the rest of the family member who had been hurt by this person were stuck with grief and anger and hurt and not able to reconcile it. Y todos los otros familiares que no habían perdonado a esta persona estaban con ese rencor, con ese sentir de carga, y no pudieron encontrar esa paz, algo que ella sí pudo hacer. And I saw her the next day, Y la vi al siguiente día después and her face was shining. y su cara brillaba. She had so much peace because she had forgiven and let them go, and they could no longer control her life. Porque ella había escogido perdonar, había soltado, y ellos no podían controlar su vida más. Wow, that's It was amazing. amazing. So will you just, for your final thoughts, will you just speak to us on what you're just feeling from the Lord and then pray over us? Así Yeah. que habla tal vez unos pensamientos más y estamos pidiendo que ore por nosotros. Forgiveness is an amazing gift. El perdón es un don increíble. When we think about how much God has forgiven us, Cuando pensamos lo mucho que hemos sido perdonados de parte de Dios. not just our known sin, No solamente nuestros pecados conocidos, like the 10 Commandments, como los 10 mandamientos, or the sins against the government, o pecados en contra del gobierno, but every time we sin against somebody else, o cada vez que pecamos contra otra persona, we sin against God. pecamos contra Dios. And every time we curse somebody out in our mind or in our heart, Y cada vez que maldecimos a alguien en nuestra mente y nuestro corazón, or lust after someone, or o hay pride, lujuria en nuestro corazón, o hay orgullo, each of those times is sin before God. cada una de esas instancias es pecado delante de Dios. And yet he has chosen to forgive Y us. sin embargo, Él ha escogido perdonarnos. And he paid the price so we could be forgiven. Y pagó el precio para que podamos recibir ese And perdón. not just one time, but plenty. Y no solamente una vez, pero muchas veces. And so if he can forgive us that much, Y si Él nos puede perdonar tanto así, we can forgive others. nosotros también podemos perdonar a otros. So today, Así que hoy, make the choice. tome la decisión. Lord, help me to forgive. Señor, ayúdame a perdonar. I'm willing to start walking through the process. Estoy dispuesto a comenzar a caminar a través del proceso. And it may be a long process, Tal vez sea un proceso largo, but it's worth it. pero vale la pena. You don't want to miss out on it. No te lo quieres perder. Jesus said something very interesting. Cristo dice algo bien interesante, He says, if you don't forgive your brother, que si no perdonas a tu hermano, then neither will I forgive you. pues entonces yo tampoco te voy a perdonar a ti. If we don't begin the process now, Si no comenzamos el proceso ahora, when we stand before God, cuando estamos delante de Dios, I'm scared. tengo miedo. And he may say, I'm sorry, you can't come into heaven Tengo miedo que Él me diga, no puedes entrar al because I cielo. can't forgive you. No te puedo perdonar. I don't want that to happen in your life at all. Yo no quiero que eso suceda en tu vida. So let's begin the process. Así que comencemos hoy con el proceso. And God wants you healed and whole more than you do. Y Dios te quiere sano y libre más de lo que tú quieres. Those hurts and pains are stopping you from fulfilling your purpose. Ese dolor está impidiendo tu proceso en el Señor And experiencing God's love. y de poder experimentar el amor de Dios. So
So let's do it. Así que hagámoslo. Let's start right now. Comencemos Yes. ahora. Are you ready? ¿Están listos? Okay, we're going to pray. Así que vamos a orar. And I want you to begin to just pray wherever you are out loud and ask the Lord to help you to forgive those people that have hurt you. Yeah. Y yo quiero que tú también ores en voz alta, no importa dónde estés, y pidiendo de que Dios te ayude a ti a poder perdonar a esas personas que te han hecho daño. Sí. Amen. Lord Jesus, Así que Jesús, we choose right now escogemos ahora to forgive the people that have hurt us. perdonar las personas que nos han hecho daño. By faith, Por fe, we begin the comenzamos process el proceso of forgiving. de perdonar We choose y escogemos to forgive them perdonarlos for every single thing that they have done. por cada cosa que ellos han hecho. And we ask, oh, holy God, Y te pedimos, oh Dios Santo, would you come and fill us with your forgiveness? llénanos de tu perdón, That your forgiveness can flow through que us tu perdón pueda fluir por medio de to those nosotros, who do not deserve it, a aquellos que no lo merecen, even to those who haven't asked for it. a aquellos que ni siquiera lo han pedido, That you would come right now y que vengas ahora mismo in every room, en cada habitación, in every home, en cada casa, and you would fill them with your y presence. llénalos de tu presencia. God, bring peace to their mind, Trae paz a su mente, peace to their heart. a sus corazones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, I ask, oh Lord, te pido ahora that mismo, you would Señor, reveal revela your grace tu gracia and your love. y tu amor In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén, amén. Entonces, muchas gracias. Thank you so, so much for being here with us. Entonces, gracias por estar con nosotros. Entonces, nos vemos en todos los programas de oración y en la iglesia y en la semana que viene. Eso. Sí, un fuerte abrazo, bendiciones. Chao.